cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. Uno. Amigos, amigas de Totum Revolutum, hoy estamos desde Valencia con un nuevo invitado que esperamos se incorpore al equipo de profesionales por la paz, trabajando por la justicia, a través de nuestro espacio terapéutico, que es el programa Todo Cambia, donde queremos ofrecer recursos para lograr un derecho inalienable de toda persona, a su desarrollo personal. Se trata de Iván Hurtado Picó, que nos introducirá a un nuevo tema terapéutico. Bienvenido, Iván, a este espacio de preguntas y aprendizajes. Esperamos que te sientas como en tu casa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Iván. Muchas gracias por aceptarme y por estar aquí. Seguro que vamos a tener un momento, una entrevista muy interesante, muy bonita. Perfecto. Y estamos con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach sistémico y terapeuta de constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir la tertulia Totum Revolutum. Buenos días, Salvador. Encantado de estar una semana aquí contigo y con los escuchantes y tener a un invitado como Iván, que seguramente nos va a aportar y desde ya queremos darle la bienvenida también al equipo. Gracias, Iván. Gracias a vosotros. Iván, antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa, queremos presentar a los escuchantes tu persona. Por lo que sabemos, tu primera profesión es ingeniero de restauración de minas. ¿Cómo se llega desde ahí al mundo del enneagrama y del desarrollo personal? Cuéntanos algo de tu itinerario personal, por favor. Wow, pues empezamos con una pregunta muy interesante. Bueno, a mí de toda la vida me ha interesado mucho la parte más técnica, me gustan mucho las matemáticas y el dibujo, y mis padres siempre estuvieron ahí llevándome a IBES a la Universidad Politécnica y este desarrollo técnico, que la verdad es que se me ha venido muy bien y mi carrera profesional ha ido en ese sentido. Y por otra parte, yo siempre he tenido mucho interés por los temas más de psicología, filosofía y espiritualidad, y eso lo he llevado también un poco en paralelo a lo largo de mi vida. Pero hay un hecho bastante clave que fue que yo sobre los 20, 21 años sufrí un cáncer y durante ese periodo empecé a tener contacto con este otro tipo de técnicas, terapias. Conocí a Antonio Blay, después de estar mucho tiempo siguiendo un poco las enseñanzas de Antonio Blay Foncuberta, pues acabé conociendo el enneagrama a través de los hermanos de San Juan de Dios y después conocí a Concha y me gustó mucho su enfoque, me encantó y ya fue cuando decidí formarme, y es a través de las propuestas que hace el enneagrama donde dice esto de habitar el cuerpo, donde llego a focusing, ¿no? Así que parece como que la vida va hilando, te va concatenando desde un sitio hasta el otro. Iván, gracias por compartir este camino personal, porque a todos siempre nos ayuda a conocer la experiencia de otras personas que han hecho su propio camino y se han atrevido a hacer un giro importante. Iván, queremos entrar ahora en el tema, que es el focusing. Tal vez una palabra nueva para los escuchantes, creo, que tienes mucho que transmitirnos. Iván, preséntanos el focusing. Pues el qué es esto del focusing, ¿no? Una gran pregunta, posiblemente una técnica que muchas veces es muy desconocida. Yo creo que hoy en día todo el mundo conocemos el mindfulness, ¿no? Y es muy interesante y todo el mundo habla del mindfulness, de nuestra cabeza y silenciar la mente.
¿Y qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi heartfulness? Es más, ¿qué pasa con mi cuerpo, con mi bodyfulness? ¿No? Pues yo creo que el focusing entra más por aquí, por el tema de estas sensaciones corporales. Entonces, ahora iremos también entrando y explicando quién fue el descubridor de la técnica, que fue Eugen Gendlin, pero él describía el focusing como una técnica de enfoque corporal. Es una especie de destreza, de habilidades que todos podemos entrenar, todos tenemos esa capacidad y que todos podemos tener acceso y que no es exactamente una meditación, sino que es un proceso de la propia persona que está enfocando, es el término en español del focusing, va a establecer contacto con un conocimiento que está en su interior, que es interno, es un conocimiento corporal, vamos a decirlo así, ¿no? Y este conocimiento corporal tiene una centralidad muy importante que veremos después, que se llama la sensación que se siente, una sensación sentida, o felt sense en inglés, que al principio al principio de estar enfocando va a parecer que se te encuentras en una especie de un Londres invernal con muchísima niebla, donde observas que hay cosas por ahí, pero no acabas de poder definir el contorno o definir exactamente qué hay por ahí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a enfocar eso que está distorsionado en ti mismo, en tu interior, puedes obtener ya un significado importante para ti y de forma personal, y eso nos llevaría a un cambio bastante importante, y luego ya un cambio corporal importante. Lo digo, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice, quiero dejar de fumar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Y desde tu cabeza tú entiendes que fumar es malo por esto, o te llena los pulmones, o el alquitrán, pero sigues fumando. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo es que comprendes que algo no es bueno para ti y al mismo tiempo sigues utilizando ese mismo hábito y mecanismo? Entonces yo creo que el focusing lo que te ayuda a entender es que mientras no haya un conocimiento corporal, el cuerpo no acaba de comprender eso que está pasando, ¿no? Por tanto, focusing siempre, siempre, siempre se entiende como un proceso vivencial, un proceso experiencial. Yo diría que es una escucha muy profunda, muy atenta, muy amigable de ti mismo en tu propio cuerpo, ¿no? Es poder además con ello gestionar tu punto emocional. Es una parte de decir que estoy pensando con mi cuerpo. Suena un poco raro, quizá esto que digo, pero es una parte sintiente de ti mismo, ¿no? Es, es hacerse la pregunta, ¿cómo sé yo esto que sé? Y a lo que racionalmente no tengo respuesta. ¿Cómo sé que al entrar en un bar o en un lugar no me siento cómodo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué mi cuerpo sabe algo que racionalmente todavía no he llegado a comprender? Digamos que de fondo hay una inteligencia sintiente o sentiente corporal y es una vivencia que tenemos que ir desarrollando y desplegando. Esto sería esta introducción al focusing, ¿no? O lo que es un poco el focus. Iván, una vez que entendemos este recurso del cuerpo, que desde el programa siempre estamos dándole la importancia que tiene, que tenemos olvidada, háblanos un poco de los orígenes, cómo y dónde surge el focusing. Pues para hablar de los orígenes del focusing hay que hablar de su descubridor, que es Eugen Gendlin, ¿no? Y Gendlin es un niño que vive en Austria, en el momento en que todos sabemos lo que ocurrió en el nazismo, y él es de una familia judía, eh, que tienen pues, los problemas típicos que tienen los judíos en ese momento de la historia, y que, bueno, su padre decide buscar una salida desde Austria vía Alemania para buscar una nueva vida, dejándolo todo atrás, su vida, sus casas, sus negocios, todo, la familia. Y, y digamos que todo pueden reunir una cantidad de dinero determinada y se van creo que es a Stuttgart por una vía que les comunican de salida hacia otro lugar, ¿no? Posiblemente a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que Gelding, que tenía en ese momento 11 años, va con su padre a la reunión con esta persona que les iba a sacar del país, y su padre se sale de la reunión con una cara
muy descompuesta, casi blanco, tocándose la barriga, diciendo que tenía una corazonada de que este hombre les iba a traicionar, como así ocurrió con mucha otra gente. Entonces, Eugene, que tiene 11 años, es como, wow, mi padre obtiene una especie de intuición de corazonada corporal que salva la vida a toda la familia. Y esto acaba con que Genlin y toda su familia, creo que es Países Bajos, acaba llegando a Estados Unidos, a Nueva York, donde se lo tomará como su país de acogida. Y eso es un momento muy determinante para él. Y el otro momento determinante es que Genlin, que de lengua materna tiene el alemán, y en ese momento Alemania era como la gran potencia filosófica del momento, y él siente mucha atracción por el mundo filosófico, y gracias a este conocimiento del alemán se acaba inscribiendo a sacarse la licenciatura de filosofía, y justo cuando termina entra a formar parte del equipo de investigación de Carl Rogers, famoso psicólogo de la tercera línea de la psicología humanista, y él entra en este equipo de investigación siendo el único filósofo entre psicólogos y psicoterapeutas, y le encomiendan una misión. Y la misión es por qué, aunque se utilicen diferentes enfoques terapéuticos, ya sea el psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista, unas terapias tienen éxito y otras no. Y con esto, Keldin se pone a investigar durante 11 años. En aquellos años, en los 40, 50, solo existía el magnetógrafo para poder recoger la información, y él escucha muchísimas sesiones terapéuticas y se da cuenta que en las primeras 2 o 3 sesiones ya sabe quién va a tener éxito en la terapia y quién no. Y es quien consigue hablar desde un conocimiento interno, corporal, sentido, incluso le cuesta hablar rápido, está un poco más alejado del concepto, está más en su sintonía interior, y él se da cuenta que eso es donde él tiene que enfocar. Lo enlaza con la historia que he contado de su padre y empieza a investigar por ahí. Entonces él consigue sistematizar los pasos para clarificar esto a lo que él llamó enfocando o focusing. Y Genlin, con todo este trabajo, que es muy largo, tiene muchas publicaciones como artículos y algunos libros, al final consigue el premio de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y premio de la Asociación Viktor Frankl, y en 2017, con 90 años, pues falleció, y creo que ha aportado una destreza, una actitud al mundo increíble, ¿no? Me encanta cómo su enfoque. Perfecto. Edgardo, ¿quieres hacerle una pregunta o desde tu perspectiva quieres aportar alguna cosa al tema? Sí, gracias, Salvador. Iván, porque podamos aclararlo más, el focusing enlaza muy bien con esta dimensión que aporta el eneagrama, que es la intuición. Para mí fue también, cuando entré en el eneagrama, un gran descubrimiento el que tengamos. Siempre habíamos hablado de la mente, yo era una persona que vivía mucho en la mente, y el corazón era el que siempre lo teníamos, las emociones, como en segundo plano, ¿no? Sin embargo, el enriquecimiento del eneagrama es que también está el cuerpo. Es algo fundamental, o sea, la intuición del cuerpo. El cuerpo es el que mejor guarda la memoria de lo que nos sucede, y es el que en realidad, pues, no, sin embargo, vivimos en una sociedad desconectada del cuerpo, ¿no? Ayúdanos a entender un poco lo que puede ser. Yo entiendo hasta ahora que el focusing está en la dirección de aprender la inteligencia del cuerpo, esta inteligencia que no hemos desarrollado, o está más bien en el plano de la intuición, ¿no? De lo que sentimos en las tripas, o es una mezcla de ambos. Eso me gustaría que si puedes aclararnos más.
Yo te diría que sí que es una mezcla de, o sea, que puedes trabajar con focusing en ambas cosas. De hecho, yo como trainer focusing trabajo el enneagrama junto con el focusing, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque nos salgamos un poco del propio focusing, pero hablando de enneagrama, hablamos de tres grandes centros y el centro visceral, decía Gurdjieff, que era el centro más rápido, ¿no? Entonces nos dicen los grandes maestros y la gente que ha trabajado mucho en enneagrama que hay que habitar el cuerpo. Hay ciertos eneatipos, ciertos egos que tienen un problema en su contacto corporal. ¿Cómo producir ese contacto corporal? Utilizando esta destreza. Tienes el focusing como destreza principal para ir conectando con tu cuerpo, sabiendo su sabiduría interior, conectando interiormente. Eso por una parte. Y aparte, los otros eneatipos viscerales, los eneatipos viscerales, que todos tenemos cuerpo, todo, como decía Platón, no todos tenemos esas tres almas, ¿no? La concupiscible, la irascible y la racional. Pues en esa parte de nuestra alma concupiscible, todos podemos trabajar esa sabiduría interna que tenemos. Y de hecho, en el progreso del trabajo con enneagrama, que al fin y al cabo es un progreso de vida, un trabajo para siempre, hay un momento determinado en que vas a encontrarte como punto de choque tus sensaciones corporales. Entonces, en ese momento vas a tener que trabajar. Y es más, también en el mundo emocional hay una cosa que trabajamos que es el background feeling, una sensación de fondo sentida que cada eneatipo tiene, donde utilizando focusing puedes traspasar eso, que es bastante profundo. Es un trabajo muy profundo en la conexión del focusing con el enneagrama. Con lo Iván. cual, Mm. sí, Sí, perdona. sí. No, sigue, sigue, sigue. Con lo cual creo que tu pregunta es muy, muy interesante porque lo que ha ocurrido, yo creo que sobre todo en el mundo occidental y lo que hemos exportado al nuevo mundo también, es que lo importante era lo racional. Y de hecho, cuando hablamos de currículum, pues lo importante es que yo tengo esta carrera o tengo este conocimiento. Entonces, como que hemos dado a lo racional que nos distinguía de los animales como un carácter muy elevado y hemos un poco menospreciado la parte corporal, ¿no? Y creo que eso es un poco la herencia y tenemos que un poco que volver a retomar este punto del contacto corporal. Sobre todo porque, primero porque, por ejemplo, en educación se privilegia lo intelectual, estamos ahora dando pasos en lo emocional, pero sin embargo, el descubrimiento de lo intuitivo yo creo que cambia radicalmente porque es más, yo creo que lo dice muy bien, es más inmediato, ¿no? Por ejemplo, yo que he sido educado mucho en la mente, admiro a una persona como Salvador que directamente él siente las cosas, pero sin embargo, muchas veces él no hace caso a su intuición y yo le digo, sí, más bien síguela, ¿no? Y a mí, en cambio, pues la intuición a veces, pues no la sé escuchar, ¿no? No la sé escuchar, me la llevo siempre a la mente. Entonces, supongo que todos tenemos esta capacidad y el focusing lo que hace es despertarla y desarrollarla. Efectivamente. Y conseguir poco a poco que esta destreza esté en tu vida. Entonces, tiene luego muchas aplicaciones. Si luego quieres tomar decisiones, hay una parte muy potente de focusing que se emplea ya en educación. Que los chavales vayan teniendo contacto corporal, que vayan siguiendo su guía interior, digamos, esa voz que decía oír Sócrates, ¿no? O sea, nos acordamos de aquellas cosas que oíamos de los griegos, que bueno, yo creo que mucha gente siente esa intuición interior, ¿no? Esa guía interior. Y es ofrecerle tu posibilidad de escucha amigable, amable, darle su espacio, tener la apertura suficiente para escucharlo, ¿no? Y la verdad es que yo mismo me metí en el focusing por eso, porque está un poco como tú. Se me daba mucha prioridad a la parte intelectual y creo que también he de reconocer que la parte corporal me ayuda mucho, me centra mucho en mi cuerpo. Desde tu experiencia de todos estos años, sobre todo de la personal, ¿cuál crees que es la mayor dificultad, el mayor obstáculo que tenemos en general todos en esta sociedad para descubrir que somos un cuerpo?
Mira, no quiero un poco generalizar, pero puede ser que hay una parte de demonización del cuerpo, porque se ha visto como mal, como, ¿sabes? Porque tiende a las pasiones más bajas, por decir así, cuando nosotros aspiramos a una vida de virtud, en cierta manera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es bueno hacer una distinción dentro del focus. Entonces, una cosa es las bajas pasiones y otra cosa es nuestro cuerpo biológico. Y aquí estamos hablando de algo más sutil, por decir así. Estamos como en un cuerpo que siente, una sensación sentida. Es como, o sea, es muy sutil el mundo emocional, es muy sutil el mundo del pensamiento y los pulmones tienen una función maravillosa y me permiten vivir, o mi hígado, y por no para nada estoy diciendo que lo orgánico no tenga importancia, pero aquí hemos de descubrir esa parte experiencial, vivencial, que nos permite que nuestro cuerpo nos vaya hablando. Y de hecho, nosotros por tradición en el lenguaje decimos cosas como me ha dado un vuelco el corazón, se me ha hecho un nudo en el estómago, tengo un nudo en la garganta. ¿Esto de dónde procede? De que estoy sintiendo en mi cuerpo algo que muchas veces es difícil de ponerle un lenguaje, una palabra o racionalizarlo. Pero existir ha existido siempre. Lo que consigue Gendin es como darnos la herramienta de, mirar, esto funciona así. Esto, esto, esto lo he conseguido sistematizar y lo he conseguido que si das los pasos obtengas un beneficio personal muy interesante, un giro a tu vida muy, puedo decir también intuitivo y aprovechar esa información interior, ¿no? No sé si con esto he contestado Sí, sí. plenamente a tu. Y, Perfecto. Iván, el focusing tiene que ver con todas las terapias. Es la conexión con nuestra parte más sutil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un poco en conexión con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, sí que hay una parte sutil en nosotros, solo que nos tenemos que parar, darnos el tiempo. Yo creo que vivimos en un mundo muy inmediato. El WhatsApp eso lo contestamos ya. Pues yo creo que esto es como darme un tiempo para parar, para trabajar, para conectar. Y el focusing, aunque se puede hacer solo, yo creo que es muy interesante trabajarlo en pareja. ¿Por qué? Porque al trabajarlo en parejas, eh, la persona que viene a enfocar tiene a otro que le produce un espacio seguro, un entorno sin juicio, un sitio donde puede salir cualquier cosa en tus sensaciones y va a ser bien aceptado, ¿no? Entonces, aunque podamos utilizar cualquier tipo de técnica terapéutica, Genlin aceptó las bases de Rogers, aceptó este optimismo antropológico que tiene Rogers, esta tendencia actualizante, esta tendencia al desarrollo, a nuestra propia autorrealización, por decirlo así. Y evidentemente tiene ese enfoque de terapia centrada en la persona, de aceptación incondicional, de la empatía, de congruencia. Y especialmente cuando uno trabaja el focusing, yo diría que está desarrollando muy mucho su propia congruencia, su propia autenticidad interior, porque esto que siento es mío, es propiamente mío, únicamente mío aquí y ahora. Y entonces es experimentar en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo estás sentado con alguien que te está acompañando, que está conectado con su propia sensación. Por eso decía antes que en terapia, focusing es una psicoterapia experiencial, pero yo creo que ante todo es la capacidad de tener una actitud de percibir aceptando, de tener la capacidad de libertad, de que la sensación interior pueda fluir, pueda moverse, pueda desarrollarse. Y eso poco a poco nos va a permitir vivir en mayor paz, mayor deleite, mayor orientación en la vida, ¿no? Y además creando un lenguaje propio. Muchas veces, en vez de utilizar un lenguaje congelado, estamos hablando del pescado fresco, ¿no? Es como estás vivo en ese momento y estás interactuando de forma presente, vívida, ¿no? Eso es lo bonito. ¿Qué cosa es exactamente la parte sutil? Y has hablado también del término
congruencia. Quizás para nuestros escuchantes aclararle qué significa esto de congruencia desde el punto de vista rogeriano y de la psicología humanista, ¿no? Que es muy sencillo. Es la autenticidad de ti mismo, ser tú mismo, ¿no? Digamos que eso es o sea, lo que, por ejemplo, antes que hablábamos de enneagrama, lo que nos explica el enneagrama es que primero tenemos una desconexión de nosotros mismos, de nuestro verdadero ser, pasamos por una angustia vital, un miedo básico, y eso genera un personaje, genera una falsedad. Lo que estamos haciendo aquí es desmontar el camino, el regreso a casa. Entonces, el focusing empieza por esta congruencia que es la aceptación del mí mismo, aceptarme como soy, o sea, esta autenticidad mía. Empezamos ahí, ese es el punto, para desbloquear el camino, poder transitarlo, pasar con fe mis miedos y volver a conectarme. Que es, desde un punto de vista, por ejemplo, cristiano, son las tres virtudes teologales, ¿no? Estamos hablando de la esperanza de volver, la fe para traspasar eso y al final llegar al amor o la caridad. Es el triángulo central del enneagrama, ¿no? Entonces, esa congruencia es lo que soy yo más auténticamente de mí, mi auténtico yo. Eso es lo sutil. Entonces, ¿cuál sería el proceso completo? ¿Nos lo puedes describir? El proceso completo son, Gendlin lo describe como en 6 pasos. Es una especie de espiral interna que va aumentando, va haciendo hacia afuera. Y el primer punto es una especie de preparación, un momento de vamos a tomarnos un tiempo para nosotros y generar un espacio con todo eso que estoy viviendo, ¿no? Después sería sentir, permitirme el sentir, que es una cosa súper central, muy nuclear, que es el felt sense, y permitir que eso se vaya desarrollando, esa parte sintiente se vaya fluyendo, vaya cambiando, hasta que se ajuste exactamente algo a lo que me va a dar un significado interno. Es el otro gran punto que tiene el focusing. Es decir, en primer lugar esta autenticidad, en segundo un significado propio de lo que estoy viviendo y entonces eso podemos profundizar a través de eso que está ocurriendo ahí. Y por último sería ya agradecer y cerrar el proceso. Entonces, si vuelvo un poquito al primer punto, es como una especie de entrar en nuestra respiración, tomar contacto con nuestro cuerpo y a partir de ahí ya preguntarnos, ¿de verdad todo está bien en mí o hay algo que no está funcionando bien? Entonces empiezan a surgir cosas de mi interior, ¿no? Entonces ponerle el espacio suficiente a eso que vivo y entonces a partir de ahí elegir un tema o escoger corporalmente un tema o yo mismo cómo me siento y eso genera una sensación, que es lo que hablábamos antes, como difusa, ¿no? Para que se genere una felt sense que fluirá, que empezará a moverse y que empezará a darnos imágenes, colores, antes incluso que lo preverbal, podríamos decir. Podríamos tener una cierta información que luego ya me dará el otro hemisferio, el izquierdo ya me dará como algún lenguaje, alguna palabra, alguna frase. Y ajustaremos esto que está surgiendo con lo que siento, hasta que se ajuste plenamente, ¿no? Y ahí es cuando ya se ajusta, me dicen, ajá, es como el eureka. Ya he dado con esto. Ajá, ya sé lo que es. Y en ese momento puedo profundizar y puedo permitir el cambio. Ese es el segundo punto, que tiene un significado implícito eso, que estoy sintiendo y viviendo. Y ya por último es recoger, proteger esto que he vivido, evitar que todo lo crítico que tengo internamente se ponga en activo y se ponga en marcha y evite, ¿no?, que el proceso continúe y lo paralice. Básicamente son los 6 pasos de Gendlin. Salvador, no se te escucha. Has apagado tu micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. ¿Podrías hacernos un ejercicio práctico de focusing? Los escuchantes y nosotros estamos entusiasmados por aprender a practicarlo. Perfecto, pues os voy a utilizar los dos, si me permitís, y podría venirle bien a todos los oyentes.
para realizar Vamos a hacer un ejercicio de hasta despejar un espacio y luego saldremos del ejercicio, ¿no? Despejar, Entonces, despejar un espacio de forma real. sí, sí, eso es un poquito ir preparando para despejar el espacio y tener un espacio ahí entre nosotros. Eh, yo creo que podríamos llegar a este segundo puntito del... Adelante. ¿Sí? ¿Vamos? Pues Vamos. os voy a invitar a ambos a tener una postura cómoda, la espalda recta. Si algo notáis que os molesta y podéis aflojar, ¿no? Si también os molestan las gafas y queréis cerrar los ojos, pues por mí no hay problema. Adelante. Y os voy a pedir que toméis contacto con vuestra respiración. Incluso hagamos 3 respiraciones un poco más profundas y soltemos cualquier tensión, cualquier cosa. Y de repente como que estas expiraciones son como más abdominales, más largas, ¿no? Vamos a tomarnos un pequeño tiempo para nosotros, a trabajar con nuestro cuerpo, ¿no? Mira a ver, como si hicieras un pequeño escaneo donde sientes alguna tensión, un poco soltarla, pueden ser los hombros, el cuello. Haciendo un pequeño escaneo corporal, os voy a pedir que sintáis la planta de vuestros pies en contacto con el suelo. Subiendo, saludáis como si saludarais a vuestras rodillas. Os permiten mover las piernas, doblaros. Están ahí. Mientras respiramos con calma. Y luego os voy a pedir que notéis todas las superficies con vuestras sillas, posiblemente la base de las piernas, la parte inferior, las caderas, la espalda, el cuello también, que nos sostiene la cabeza y de atrás adelante recorremos el cráneo, tocamos los músculos de la cara, los podemos relajar. Sobre todo os voy a pedir este contacto con la parte central de nuestro cuerpo, el pecho, el abdomen, y observar cómo rítmicamente se mueve al compás natural de vuestra respiración. Y os voy a pedir que entremos un poquito más hacia adentro y os voy a preguntar, ¿qué se interpone ahora mismo entre mí y estar bien? ¿Qué se interpone para que no esté profundamente y descansando profundamente? ¿Hay algún tema que me produzca esta parte que no me deja estar bien? Y todo aquello que vaya surgiendo sin prisa, os voy a pedir que lo coloquéis como a una distancia, como si fuera sacar cosas de una mochila y colocarlas en una mesa o colocarlas en una estantería. Y puede ser que haya cosas más grandes,
y que a lo mejor necesiten más distancia de mí. Otros asuntos más pequeños. Y ahí entre mí y estar bien. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos un espacio interior, un espacio liberado, un espacio entre lo que vivo y yo. Me doy cuenta que yo no soy mis problemas. Yo soy algo mucho más profundo. Yo soy mucho más. Y respiro esto. Quizá tengamos una sensación mayor de bienestar, placer interno. Y yo sé que es una primera práctica sencilla, estar conmigo mismo de forma amable y apacible. Así que le voy a decir a mi cuerpo que me siento muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de generar un pequeño espacio, un espacio libre entre todo eso que vivo y yo. Agradecido y recordando este pequeño introductorio, este pequeño ejercicio, voy poco a poco conectando con mi respiración, sin prisa, regresando de nuevo al aquí y a la hora, en este momento de encuentro entre los tres. Genial, ha sido una Uh. desconexión. Sí, sí, la verdad es que sí, una paz, ha venido como una paz. Primero se quedaba por ahí algo que no dejaba que desconectaras y era la persistencia de los problemas del día, por ejemplo, y hasta que has logrado, digamos, poner el paquete ese aparte y a partir de ahí ha venido la paz. Es como una técnica dentro de del propio proceso, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Ya esto es poco el inicio. Cuando ya vamos desarrollando, pues tiene no sé, una potencia muy interesante. Sí, sí. Me ha servido mucho el contacto del suelo. Sí, yo me he descalzado. Yo me he descalzado. Uno. Pues la verdad es que la experiencia que hemos hecho, este pequeño ejercicio, es la primera parte, es como el introductorio a un trabajo mucho más largo. Cada sesión dura al menos una hora, ¿no? Y estás o sea, la persona que está haciendo esto enfoca sola después y yo simplemente hago el proceso de acompañar, de abrir ese cuenco y permitir que todo sea seguro y que pueda producirse este proceso, ¿no? Así que, bueno. Ha sido una experiencia muy buena. El tiempo corre siempre muy a prisa cuando estamos a gusto. Lamentablemente, para terminar y a modo de síntesis, recuérdanos lo principal de
focusing y cómo podemos integrarlo en nuestra vida? Pues haciendo una síntesis, o sea, como una especie de titular, si podríamos llamarlo así, yo diría que lo que me permite el focusing es ir dejando atrás mi punto de crítica interna, esa crítica que llevo en mi interior, que he aprendido tanto a través de muchos modelos y de mí mismo, y empezar a tener claramente un observador interno que me permite observar mi vida, tomar distancia y aprender de mis experiencias, ¿no? Y, y luego quería, yo creo que es de bien agradecido siempre acordarse de sus profesores y sus maestros. Pues, aparte de John Mendinota, que fue mi primer profesor de focusing, y todas las conversaciones que tengo con Concha Moreno, ella es también trainer y de focusing, en recordatorio un poco a Menchu Martín Aragón y a Josep Santacreu, que son mis maestros de focusing. Quería recordar un pequeño texto que hizo Josep que me gusta mucho y me parece muy adecuado. Y dice así: focusing es confianza en el ser humano, contacto vivencial con los demás y con uno mismo. Es un descubrimiento sorprendente de la fuerza y la creatividad que llevo dentro. Es autoestima, autoestima y autoestima. Es sentir que la vida que hay en mí me puede orientar, me hace más consciente y más lúcido, que puedo cruzar mejor los retos y los obstáculos de la vida y aprender cada día, siendo consciente también de que a veces que hay obstáculos muy grandes y que no son posibles de atravesar, y que focusing es una persona al lado de otra persona, una persona al lado de su propio mundo interior, caminando siempre hacia adelante, siguiendo el río de la vida. Muy bonito. Por favor, Iván, ¿qué estás haciendo ahora para los escuchantes que estén más interesados en profundizar en esta experiencia o en el enneagrama? Dinos cómo encontrarte y qué puedes ofrecer profesionalmente. Pues a través de la web de Enneagrama Centrado en la Persona, ofrecemos cursos de Enneagrama donde utilizamos el focusing para ir entrando en uno mismo. Y aparte, nosotros realizamos también talleres de focusing, especialmente indicados en trabajos primero de introducción. Cada trimestralmente realizamos estos workshops, esos trabajos, hasta llegar a profundización de nuestro sentir profundo, nuestro background feeling. Y me pueden contactar también por WhatsApp a través del teléfono +34, si hay gente de fuera de España, 690 14 14 14. Perfecto. Lo pondremos en la página del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta tertulia, Iván. Esperamos poder seguir ampliando los conocimientos y la práctica del focusing. Queremos agradecerte con un detalle musical, una canción que sabemos que te gusta. Viene ahora la despedida, Iván. Todo lo que quieras decir. Pues decir que ha sido una entrevista muy agradable, gracias a los dos por hacerlo cómodo, hacerlo fácil. Espero, porque hablar de focusing es un tema muy apasionante y hemos dejado muchas cosas. Las relaciones, por ejemplo, de focusing y enneagrama me parecen también muy interesantes, y que muchísimas gracias de verdad por vuestro interés, y espero que nos veamos pronto de nuevo en este programa y con mucha alegría. Nos emplazamos pues para esa próxima y habrán más temas que desde luego es súper interesante. Muchas gracias por tu presencia, amiga. Hemos pasado un rato muy ameno y hemos aprendido mucho sobre el focusing. Esperamos volver a tenerte y contar contigo para próximos programas. Gracias, Iván, de corazón. Amigos, amigas de Totum Revolutum, el proceso de conocer e integrar nuestro cuerpo es imprescindible para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Hemos contado con Iván, un profesional del focusing. Esperamos sigas encontrando tu auténtico ser integral. No permitas la vida fraccionada. Tenemos una vida plena cuando somos capaces de vivir todas nuestras dimensiones sin dejar relegada ninguna. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Edgardo.
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.